Hola chicos, en ecuaciones diferenciales veremos hoy modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es la representación abstracta de la realidad, involucra datos conocidos y variables por conocer. ¿Cuál es la finalidad de un modelo? Pues la finalidad del modelo matemático es describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos de la vida real. Es decir, los modelos matemáticos buscan describir la realidad mediante simbolismo numérico o gráfico. Por ejemplo, en la imagen, la realidad es un sistema bacteriológico del cual queremos estudiar o necesitamos saber datos que no conocemos, el cual procesamos mediante un modelado matemático y obtenemos una representación gráfica o matemática de ese sistema. Modelado matemático. La formulación de un sistema inicia con identificación de las variables que ocasionan el cambio del sistema. Podemos tener la necesidad de saber cómo se comporta un sistema, conociendo cuáles son las variables que conocemos, cuáles son las que implican un cambio, y en función de eso podemos elegir cuáles incorporamos al sistema desde el inicio. Se establece un conjunto de suposiciones razonables o hipótesis acerca del sistema que estamos tratando de describir. No olvidar las leyes empíricas que se pueden aplicar al sistema. Tenemos en el siguiente gráfico un problema del mundo real. Cualquier tipo de problema, cualquier tipo de fenómeno, el cual vamos a formular mediante un modelo matemático que nos va a servir para resolver y darnos conclusiones matemáticas, las cuales, mediante la interpretación, puede servir para hacer predicciones acerca del mundo real. La validación de estos modelos matemáticos siempre es muy importante. Algo que debemos de considerar a la hora de modelar o hacer un modelado matemático son las fases en la solución de un problema, quienes también intervienen en el modelado o diseño de un modelo matemático. Se dividen en 3 etapas importantes: formulación, solución e interpretación. En esta diapositiva podemos ver las 3 fases en la solución de un problema. En el inciso A, la era anterior a las computadoras, y en el inciso B, la era de las computadoras. Los tamaños de los recuadros indican el nivel de importancia que se presenta en cada fase. Las computadoras facilitan la implementación de técnicas de solución y así permiten un mayor interés sobre los aspectos creativos en la formulación de problemas y la interpretación de resultados. A continuación, podemos ver un diagrama de cómo se representa gráficamente un modelo matemático simple. Primero se define el problema. Posteriormente, se realiza el modelado matemático en función de la teoría y los datos que conocemos. Se utilizan herramientas para resolver problemas, ya sean las computadoras, métodos numéricos, gráficas, estadísticos, etc. Se obtienen resultados numéricos o gráficos. Estos resultados se pueden representar gráficamente y se publican. Posteriormente, se tiene la instauración. ¿Qué quiere decir? Que ponemos en práctica el modelo matemático poniéndole datos reales para saber cómo se comporta el sistema. Un modelo matemático se define de manera general como una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico en términos matemáticos. Es decir, un modelo matemático es una ecuación en la cual tenemos variables dependientes, ya sea función de x, función de t, g de x, etc. Variables independientes que representan dimensiones, ya sea el tiempo, el espacio, por lo regular se representan con letras. Los parámetros son propiedades que reflejan la composición de un sistema.
y las funciones de fuerza son influencias externas que actúan sobre el sistema. Clasificación de los modelos matemáticos. Modelos matemáticos deterministas son aquellos que a cada valor de la variable independiente corresponde otro valor de la variable dependiente. Son especialmente útiles en los sistemas que evolucionan con el tiempo, como son los sistemas dinámicos. En ellos podemos conocer el estado del sistema transcurrido cierto tiempo una vez que hemos dado valores a los distintos parámetros que aparecen en el modelo. Número 2. Modelos continuos. Son útiles cuando tratamos de estudiar procesos en los que se observa la continuidad del tiempo y en este caso lo adecuado es hacer uso de las ecuaciones diferenciales. Las matemáticas utilizadas para resolver modelos deterministas son ecuaciones diferenciales, teoría de bifurcaciones, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales y análisis numérico. Tres, modelos probabilísticos. Si en un modelo determinista existen parámetros que varían aleatoriamente al sustituir valores constantes por otros que cambian con cierta probabilidad, en este caso estamos ante un modelo probabilístico. Por ejemplo, los procesos estocásticos sirven para caracterizar una sucesión de variables aleatorias. El índice de la bolsa es un ejemplo de proceso estocástico de tipo no estacionario. Número 4. Modelos mixtos. Involucran ecuaciones diferenciales estocásticas. 5. Modelos discretos matriciales son los más frecuentes cuando el sistema que estamos modelando está dividido en una serie de clases. Es decir, en un momento dado, el sistema puede representarse por un vector. El paso de una etapa a otra se realiza a través de una matriz de transición. ¿En qué momento un modelo matemático se puede resolver mediante ecuaciones diferenciales? Fácil. Las ecuaciones diferenciales se utilizan cuando una variable cambia en función de otra. En el caso del estudio de una población de animales, la población aumenta a una velocidad directamente proporcional al número de animales. ¿Qué significa directamente proporcional? Pues que si la primera cantidad aumenta, la segunda también. Esto se representa aritméticamente A es directamente proporcional a B. Y representándolo mediante una ecuación, tenemos que A es igual a K por B, donde quiere decir que A es directamente proporcional a B. Ahora vamos a necesitar de funciones y de derivadas para poder representar matemáticamente los modelos. Tenemos una función sencilla, P entre paréntesis T igual al número de animales, donde P se refiere a la población de cierta especie, T un determinado tiempo, y esto nos va a dar como resultado un número de animales. La derivada de P en función de T nos va a indicar la velocidad a la que cambia la población. Es una razón de cambio, por eso es una derivada. Y podemos escribir la fórmula de acuerdo a la derivada de t en función de t es igual a k por p en función de t. Entonces, la fórmula para representar este modelo matemático es la derivada de p en función de t es igual a k por p. Las ecuaciones diferenciales se utilizan cuando una variable cambia en función de otra. La población aumenta a una velocidad directamente proporcional al número de animales. Retomamos el ejemplo de la ecuación anterior para interpretarlo de una manera más clara. P es igual a T En el siguiente ejemplo podemos ver también cómo determinar otro tipo de modelo matemático teniendo otras variables. Por ejemplo, la ley del movimiento de Newton. La razón de cambio del momentum con respecto al tiempo de un cuerpo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre él.
La fuerza es igual a la masa por aceleración. En términos de un modelo matemático, vamos a analizar las variables y posteriormente vemos que la aceleración representa una razón de cambio. Por lo tanto, si dividimos la masa en los dos lados de la ecuación de la ley de movimiento, tenemos como resultado que A es igual a F sobre M. Esta ecuación posee varias características típicas de los modelos matemáticos del mundo físico. 1. Describe un proceso o sistema natural en términos matemáticos. 2. Representa una idealización y una simplificación de la realidad. Y 3. Conduce a resultados reproducibles y en consecuencia puede ocuparse para predecir. Para ejemplificar un fenómeno físico más complejo, utilizaremos la segunda ley de Newton para determinar la velocidad final de la caída libre de un cuerpo que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. Anteriormente vimos que la ley del movimiento establece que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Esta fórmula es muy sencilla y así como tal no nos serviría para calcular la velocidad en función del tiempo cuando estamos hablando de la caída de un cuerpo, ya que de acuerdo a la segunda ley de Newton deberíamos determinar otros factores como son la velocidad, la gravedad, el coeficiente de resistencia de un cuerpo y otros parámetros que nos permitirían predecir entonces cuál es la velocidad de caída de un cuerpo en un determinado tiempo. Esto es una ecuación diferencial porque está escrita en términos de la razón de cambio diferencial de la derivada de la velocidad en función del tiempo, que es la variable que nos interesa predecir. Es necesario emplear técnicas más avanzadas para obtener una aproximación del fenómeno que queremos predecir. En conclusión, un modelo matemático me va a servir para saber el comportamiento de un sistema. En términos de un fenómeno físico, podemos predecir también ciertos comportamientos. El método que se utilice para resolver cada modelo matemático dependerá de la exactitud de los resultados que necesitamos, ya que muchas veces los modelos sirven para tener solamente aproximaciones a la realidad.